Edgardo Bermejo, ahora vas a cambiar un poquito la dinámica que hemos tenido en las últimas semanas y nos vas a platicar por qué, hablando de un caso concreto, el arte y la diversidad social, sexual, están tan emparentadas. Y esto a partir de la figura de un gran personaje. Platícanos. Así es, Laura, buenas noches. Hemos concluido los testimonios en video de nuestros representantes de la diáspora cultural que viven en el confinamiento global y en la antesala de lo que será nuestra nueva normalidad. Hoy vamos a presentar una historia mexicana extraordinaria, una historia de tenacidad, de amor por la cultura, por la identidad y por las artes, de lucha por la diversidad y por el valor de la tolerancia entre nuestras comunidades de mexicanos en Estados Unidos. Hoy les quiero contar el caso de la poeta, editora, promotora cultural y activista de los derechos de la comunidad transgénero en Chicago. Me refiero a la escritora transgénero Frankie Piña, que se mudó a Estados Unidos hace más de 30 años y que hoy, además de ser la directora de una revista de literatura para autores hispanoamericanos en Estados Unidos, organiza cada año un festival internacional de escritores en el barrio de Pilsen, de la ciudad de Chicago, que es el que concentra la mayor parte de nuestras comunidades de mexicanos en esta ciudad. Empecemos citando a la propia Frankie Piña en la manera en que ella se define a sí misma. Dice: soy mexicana transgénero, lesbiana e inmigrante. Vivo en Estados Unidos y encarno lo que Trump tanto detesta. Pero no nací mujer ni migrante, me hice en el camino y me suscribo a la rúbrica de Sor Juana. Yo, la peor de todas. Y agrega: ser mujer transgénero e inmigrante es vivir constantemente en el filo de la navaja, pero también significa romper con lo establecido. Te cuento, Laura, que Frankie Piña nació a finales de los años 60 en Pachuca, en Hidalgo. Sus padres tenían un puesto de mercados y hace 30 años tomó la decisión de mudarse a Chicago para ganarse la vida a partir de cero. Todavía con su anterior identidad de género masculino, pues ella hizo de todo. Trabajó en una tienda de ropa, fue vigilante de una fábrica y al mismo tiempo tomó sus primeros talleres literarios, y todo esto mientras se adentraba en este proceso de nueva identidad como inmigrante en Estados Unidos. Entonces le surgieron 3 pasiones que le cambiaron la vida. En primer lugar, la lectura y los libros, naturalmente la literatura escrita en español, desde ese lugar de marginación y prejuicios que es el ser migrante de un país que está en otro país. La cito de nuevo en un ensayo biográfico que publicó recientemente. En el gabacho, nos dice, la lengua materna se vuelve un instrumento de reafirmación y resistencia cultural. Uno no habita un país, habita una lengua. Pero también Frankie fue entendiendo la importancia del trabajo comunitario entre los mexicanos en Estados Unidos. La creación de redes de solidaridad y de acciones afirmativas de su doble identidad, mexicanos y estadounidenses por elección o por necesidad. Eso le llevó a convertirse en una gestora cultural con un gran liderazgo entre las comunidades de mexicanos en Chicago y organizar festivales de literatura, de gastronomía, que se mantienen activos todavía hoy, a pesar de que ahora han tenido que este año que suspenderse, con un enorme éxito y una gran presencia mediática en la ciudad. Al respecto de su labor como gestora, nos dice, y la cito: siempre ha sido mi interés registrar los actos de resistencia en las expresiones artísticas de los mexicanos en Chicago. El material existente va en aumento. Si la producción creativa no es más vasta, es porque la comunidad mexicana ha sido violentada constantemente. En fin, de modo que estamos realmente ante un personaje que ha hecho una gran labor, una gran valentía. Cito una última parte de ella que me importa mucho. Dice ella: en México yo era otro, en Chicago soy otra. Desde aquí inicié mi proceso de transición y la terapia de reemplazo hormonal. He buscado interiorizar y observar mis vivencias al ser mujer mexicana, inmigrante y transgénero. He ido hilvanando mi verdad con letras y actos performativos corporales. Sé que biológicamente no nací mujer, pero no basta con nacer. No se nace mujer, se llega a serlo. La ausencia del útero no me hace ni más ni menos mujer.
Esta es pues, Laura, la historia de Frankie Piña. Quiero agradecerle a nuestra cónsul general en Chicago, Reina Torres, quien me facilitó este contacto de esta extraordinaria historia de la diversidad dentro de nuestra diáspora cultural. Fíjate, Edgardo, que estuve buscando algunas cosas en torno a Frankie Piña y encontré Basement, que pues es un espacio editorial que me parece muy interesante. Así se llama la revista que dirige y que pues presenta literatura, que presenta poesía, reflexiones, y creo que sería una buena forma de irse acercando al trabajo de Frankie Piña. Exacto, la revista Basement, además de que es una plataforma para las nuevas letras, para los autores emergentes en Estados Unidos, tiene ya un propio sello independiente y ha publicado más de 40 títulos de poesía, de ensayo, de narrativa, de lo que podríamos llamar una nueva generación de autores mexicanos-estadounidenses que escriben en algo combinado entre las dos lenguas, es decir, que confirman que también la migración es un fenómeno de integración verbal y lingüística. Efectivamente, y dice, bueno, aquí se escribe en español, en inglés, en Spanglish, lo importante es que se diga algo que pueda ser interesante para los demás, y bueno, pues todos bienvenidos. De verdad, muchas gracias por traernos estos grandes personajes, a figuras que nos inspiran y que nos hacen sentirnos muy, muy orgullosos de nuestra diáspora cultural. Edgardo, ¿nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana, Laura, gracias.